Las colonias europeas en América. Hola chicos, yo soy Braulio y sean bienvenidos a Tiempo para Aprender, Ciencias Sociales de segundo de secundaria. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que nos permitirá conocer un poquito más acerca del continente en el que vivimos, América. ¡Wow! ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo es que nosotros hablamos español? ¡Sí! Porque si vamos siglos atrás, nuestros antepasados incaicos no hablaban español, ¿verdad? ¡Claro! Exacto, ellos hablaban quechua y otros idiomas nativos. Y si vamos, por ejemplo, a un país vecino, por ejemplo, Brasil, ¡Sí! ellos no hablaban portugués, ¿verdad? ¡Claro! Entonces, ¿cómo es que empezamos a hablar lenguas europeas? Eso lo veremos en el tema de hoy, colonias europeas en América. ¡Wow! Entonces, antes de viajar por el tiempo, les recomiendo que traigan un cuaderno y lápiz para anotar lo que crean más importante. Y recuerden que al final de la clase el profesor vendrá para hacernos un par de preguntitas para ver cuánto hemos aprendido. ¿Estamos listos? ¡Sí! Muy bien, es tiempo de aprender. Entre los siglos XV y XVI, Europa estaba pasando por muchos cambios. Por ejemplo, los reyes ya no se satisfacían con los territorios que tenían. Además, trataban de buscar nuevas rutas para poder comercializar sus productos, ya que la ruta terrestre hacia China e India estaba bloqueada por los turcos otomanos. Y ni hablar de la población europea, que había ido en aumento desde la Edad Media. Por estos motivos, muchos reinos de Europa decidieron buscar nuevas formas de conseguir más riquezas, abarcar más lugares de comercio y conseguir nuevos recursos naturales. ¡Wow! Así que emprendieron un viaje en alta mar hacia tierras desconocidas. Los primeros en atreverse fueron Portugal y España en el siglo XV. Como ellos tenían los puertos comerciales de Lisboa y el de Cádiz, se les hizo más fácil zarpar primero. ¡Sí! Además, eran excelentes navegantes, por lo que llegaron a América y empezaron a expandir sus colonias. ¡Interesante! Solo para aclararles, amigos, una colonia es el territorio que pertenece y domina un país, pero está fuera de él. Por ejemplo, Perú fue colonia de los españoles, porque dominaron este territorio que estaba en un lugar distinto a su país, pero se seguían las mismas leyes que en España. Luego, otros países europeos como Holanda, Francia e Inglaterra se habían unido a la competencia para ver quién obtenía más territorios. ¿Saben qué los motivaba? No. Las riquezas. Ellos solo querían encontrar mucho oro, piedras preciosas, materia prima más barata y tener nuevas rutas comerciales. ¡Interesante! Cuando los europeos llegaron a América, se repartieron los territorios de la siguiente manera. Empezaremos por el que conquistó más territorios. ¿Quién adivina cuál fue? ¡Sí! ¡España! Fue el primer país en llegar y sus colonias fueron las más extensas. Ocupó casi todos los territorios donde se habla español actualmente y se extendieron por la Tierra del Fuego, entre Argentina y Chile, hasta la parte meridional de México, incluyendo algunas zonas del Caribe. ¡Wow! A estos territorios conquistados por los españoles se les llamó virreinatos. ¡Sí! Y se dividieron en 4: Virreinato de Nueva España, Virreinato del Perú, Virreinato del Río de la Plata y por último, Virreinato de Nueva Granada. ¡Increíble! Ahora veamos qué lugares conquistaron los portugueses. Aunque creo que ya lo deben de saber exactamente. Ellos abarcaron todo lo que hoy conocemos como Brasil. Por eso su idioma es... exacto, portugués, porque proviene de Portugal, donde también se habla este idioma. ¡Claro! Regresando al tema, Brasil en ese entonces era colonia portuguesa y estaba dividido en 15 capitanías, a cargo de los nobles que explotaban todos sus recursos con fines comerciales. Hasta que, en 1549, el rey les malogró el juego y designó a un solo gobernador general para toda la colonia. ¡Qué salados! ¿Y a dónde creen que llegaron los británicos? Ellos llegaron a Norteamérica.
aunque los colonos llegaron algo dispersos, uno por aquí, otro por allá, y tuvieron al inicio solo 13 colonias. Pero con la llegada de más inmigrantes con sus esclavos entre los siglos XVII y XVIII, tuvieron que expandir sus colonias. ¡Wow! Y como sabrán, los británicos también querían agarrar bastante territorio, así que empezaron a pelear con los franceses, entrando a la guerra de los 7 años. Y literalmente, sí duró 7 años, ¡Wow! desde 1756 hasta 1763. ¿Y saben quién ganó? No. ¡Ajá! Los ingleses, y asumieron el control total del continente norteamericano. ¡Wow! Aunque también influyeron en algunas zonas del Caribe. ¡Interesante! Amigos, ¿se imaginan qué hubiera sucedido si los portugueses llegaban primero al Perú? No. Nuestra cultura e idioma serían muy distintos, y si los ingleses hubieran conquistado a los incas, estuviéramos hablando inglés. ¡Wow! Me da la curiosidad saber qué zonas abarcó Francia y Holanda, porque no conozco ningún país con sus influencias. Ya lo sé, vamos a preguntarle al profesor, él debe saber de este tema. ¿Qué les parece? ¡Sí! Bien, entonces démosle la bienvenida. ¡Claro! Hola chicos, espero que estén todos muy bien allá en casa y sobre todo que estén muy atentos a este tema. Hola profe, qué gusto tenerlo con nosotros en un repaso más de nuestro curso favorito. Justo tenía una duda. Sí pude escuchar tu pregunta, Braulio, y les comento que la colonia francesa se instaló también en Norteamérica, específicamente en Quebec, en algunas zonas de Canadá y en las costas de Estados Unidos y en algunas islas de Antillas. Aunque no lo crean, Canadá y algunas islas de Antillas tienen como idioma oficial el francés. Además, aclarar también que las islas antillanas tenían en su mayoría personas negras, a raíz de la mano de obra esclava que traían los franceses. Efectivamente, y la colonia holandesa. Bueno, ellos estuvieron muy poco tiempo en nuestro continente y las zonas que conquistaron fueron muy pocas a comparación de Portugal, España y Gran Bretaña. Es verdad, leí que ellos asentaron en Norteamérica, Brasil y Antillas Menores. Muy bien, Braulio. Y la ciudad que hoy en día conocemos como Nueva York inicialmente fue la colonia holandesa y se llamó Nueva Ámsterdam, Holanda. Con estos datos podemos seguir con el repaso. Nos vemos al rato. Como lo mencionamos desde un inicio, el interés que tuvieron los europeos por llegar a nuestro continente fue para tener nuevas zonas de comercio y encontrar nuevos recursos naturales con el fin de volverse más ricos y ganar el respeto de sus reyes. Sin embargo, al inicio, hablar de economía en las colonias no fue nada fácil, porque no existía la moneda como medio de pago entre los indígenas y los conquistadores. Por eso utilizaron el trueque. ¡Claro! Después se utilizaron ciertos productos como moneda. Por ejemplo, una vara de lienzo que equivalía a 2 reales. Aunque debemos tener en cuenta que los precios no eran iguales en todos los lugares. ¡Interesante! En conclusión, la principal actividad económica en la época colonial era la exportación de productos que España no tenía. Esto implicaba un largo viaje que tenían que hacer desde América hasta su país. ¡Wow! En casi todo el territorio, la economía se basó en el trabajo indígena, usando el sistema de encomiendas. Este sistema consistía en darles en español un grupo de indígenas y este, a cambio, debía darles protección, educación y los evangelizaba, o sea, los convertían en cristianos. ¡Wow! Aunque les doy un dato interesante, en Uruguay no tomaron esta medida porque los indígenas la ofrecían de forma voluntaria y gratis. Lo que sí es lamentable es que utilizaron también la mita, que era un trabajo obligatorio que debían hacer los indígenas en las minas, y los españoles sí abusaron de ellos, porque los hacían trabajar muchas horas y obligados, sin los elementos adecuados para protegerse de los gases tóxicos como se usan hoy en día. Todo eso solo para que ellos pudieran obtener el oro y la plata. Una fuente de riqueza de los conquistadores fue la tierra, así que establecieron el sistema semifeudal, es decir, que las tierras estaban dominadas por un señor que cobraba impuestos, gobernaba en las tierras y castigaba a aquellos que lo desobedecían.
Los campesinos eran sus siervos y les entregaban una parte de sus tierras y ganancias a cambio de protección. ¡Wow! Primero, estas tierras eran entregadas por los reyes, pero ya con el pasar del tiempo, estas solo podían adquirirlas si las compraban o heredaban. Ojo, no cualquiera podía comprar las tierras. Los únicos propietarios podían ser los conquistadores, los pobladores, los descendientes de los conquistadores y los primeros en llegar a las colonias. ¡Claro! Sin duda, los españoles hicieron un negocio en nuestras tierras. Incluso hubo muchos productos que les interesaban. ¿Quieren saber cuáles eran, no? En los minerales, el hierro, la plata y el oro. En los alimentos, el maíz y el cacao. Y en los animales, las llamas y las vicuñas. ¡Wow! ¿Sabías que la mina Potosí, ubicada en el altiplano entre Perú y Bolivia, fue una de las minas de mayor importancia en la época colonial? No. También llamado Cerro Rico, fue una de las ciudades más importantes del mundo por ser rica en minerales, sobre todo en plata, ya que producía casi el 50% de plata que circulaba en Europa y el 80% en el virreinato. En esta mina también se dio el trabajo de la mita, la explotación de indígenas y negros esclavos para sacar la mayor cantidad de plata. Debido a las largas horas de trabajo, muchas de las personas que extraían el metal murieron. Y luego de 500 años de sobreexplotación, la mina de Potosí dejó de producir la misma cantidad de minerales, yendo cuesta abajo. Hoy en día es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.